Muy bien, chavos. Vamos a continuar. Nos vamos a encontrar con una situación especial. Obviamente, cuando nosotros tenemos superficies rugosas, la reflexión no se va a dar bajo las condiciones que nos lo dictan las leyes de la reflexión. O probablemente sí, pero nada nos asegura que la superficie sobre la que está dándose la incidencia nos va a permitir tener la misma normal para todos los haces de luz. Entonces, cuando tenemos rugosidad, la normal va a cambiar para cada punto. Precisamente por eso también es posible que la luz se difunda en varias direcciones. Básicamente este sería el único detalle que vamos a encontrar con la reflexión, cuando tengamos superficies rugosas. Enseguida vamos a tener lo que es la refracción. Nosotros hemos experimentado precisamente el fenómeno, principalmente como lo comentaba en su momento, cuando se da el cambio entre el aire y el agua. Cuando nosotros vemos algo, un objeto en el agua, sobre todo cuando, no sé, jugando con una vara, jugando con algún objeto largo, lo introducimos en el agua, pareciera que se tuerce, pareciera que se dobla en otra dirección. Esto se debe precisamente al fenómeno de la refracción. Cuando hay personas tratando de cazar peces en un arroyo, en un río, con una lanza, pues nos damos cuenta que de buenas a primeras no le atinan, no le pueden atinar por muy tranquilo que esté el pez. ¿Por qué? Porque precisamente sucede que no lo vemos en el lugar donde realmente está. Lo vemos con ese índice de cambio. Nosotros no lo vamos a encontrar a donde visualmente lo estamos percibiendo. Entonces, cuando tratan de ensartarlo con una lanza, pues el pez alcanza a moverse. Este tipo de situaciones, pues las personas que tienen la experiencia ya saben que o le van a tratar de atinar más adelante o, no sé, realizan un pequeño ajuste con respecto a su percepción para poder atinarle a donde está el pez. Obviamente esas situaciones se van ajustando con la experiencia. Luego nos vamos a encontrar con lo que es el índice de refracción. Este índice lo vamos a determinar comparando la velocidad de la luz en el aire con respecto a la velocidad de la luz en cualquier otro medio. El índice de refracción del aire no aparece en esta tabla porque es 1. Ese es nuestro punto de comparación. Entonces nos vamos a encontrar que, bueno, normalmente en otro medio diferente al aire o al vacío, nos vamos a encontrar con que la velocidad de la luz va a disminuir, precisamente por lo que comentábamos en los temas anteriores. Tanto porque está relacionado con el movimiento de partículas conocidas como fotones, que al entrar a un medio diferente van a tener menos capacidad de movilidad. Entonces sucede esta situación. Los índices de refracción se van a poder determinar de esa manera, comparando la velocidad de la luz con la velocidad, de la luz en el aire, con la velocidad de la luz en los otros medios. Y de ahí obtenemos los valores que están en esta tabla. Luego vamos a encontrarnos las leyes de la refracción. En estas nos vamos a situar bajo la siguiente situación. Nos dice el rayo incidente, el rayo refractor y la normal a la superficie
se encuentran en el mismo plano. Esto es muy similar a lo que teníamos en la reflexión. Luego, esto es importante. La trayectoria de un rayo refractado en la interfase entre dos medios es exactamente reversible. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, es lo que nos está indicando la imagen. Si yo hago incidir luz a través de aire y luego lo paso a otro medio, el ángulo teta I de incidencia va a tener la misma relación con el ángulo teta R de refracción a que si nosotros lo hacemos al revés, que a partir del medio, en este caso, que a nosotros nos lo pintan en rosa, yo a partir de ese medio hago incidir la luz, el ángulo de incidencia ahora va a ser igual al ángulo de refracción anterior. Y el ángulo de refracción va a ser igual al ángulo de incidencia anterior. Por eso nos habla de que es inverso. Los ángulos se van a mantener. El ángulo, supongamos que el de arriba es aire y el de abajo es agua. El ángulo en el aire siempre va a ser el mismo con respecto al ángulo en el agua. Supongamos que el ángulo en el aire es de 60 grados y en el agua es de 30. Cuando yo hago incidir al revés la luz y utilizo un ángulo de 30 grados en el agua, en el aire me va a refractar uno de 60 grados. Eso es exactamente lo que va a suceder. Por eso nos habla de que es exactamente reversible. No sé si se comprenda esta situación. Ok, muy bien, América. Esta ley nos va a servir a nosotros para poder explicar algunos fenómenos, para poder determinar también los ángulos de refracción. Continuamos. Ahora, va a suceder lo siguiente. Si en el aire, principalmente, como les digo, es nuestro medio de referencia. Si en el aire el haz luminoso tiene un ángulo y pasa a través de otro medio, en este caso nos indican un cristal, cambia su ángulo, pero pasando ese medio vuelve a pasar a través de aire, el ángulo que traía en el aire se vuelve a retomar, ¿ok? Entonces, esa es una característica que precisamente aplica la segunda ley de la refracción, que vamos a tener la situación como si fuese al contrario, como si en lugar de aplicar la luminosidad a través del aire primero, lo estuviéramos haciendo a través del cristal. Entonces, bajo esas cuestiones o esas circunstancias, se está cumpliendo esa misma ley. Sucede como si estuviera aplicándose la reversibilidad de la incidencia de la luz con respecto a los ángulos. Nos hace la analogía, por ejemplo, cuando se lleva un vehículo sobre terreno seco y de repente entramos a terreno mojado, el vehículo como que se jala y tenemos que hacer maniobra para que se mantenga en el camino. Saliendo nuevamente a terreno seco, el vehículo va a andar sin problema sobre la línea que nosotros le estamos indicando. Para estas situaciones nosotros vamos a tener las equivalencias que aparecen en las fórmulas en la parte de abajo, donde la principal va a ser la de el seno de teta 1 entre el seno de teta 2 es igual a la velocidad 1 entre la velocidad 2. Va a haber proporcionalidad entre los ángulos de incidencia y las velocidades, ¿ok?
Entonces, eso nos va a dar pie a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos esa situación, la velocidad de la luz va a cambiar. Va a llegar con la velocidad normal a través del aire, va a alcanzar una velocidad dependiendo el medio en el que se esté refractando, y saliendo de ese medio y retomando aire, va a volver a tomar la misma velocidad que traía antes de meterse o atravesar en el medio refractante. Esa es una situación que nosotros nos vamos a encontrar. En este caso, nos habla con respecto a la razón del seno del ángulo de incidencia con respecto al seno del ángulo de refracción. Es la fórmula que teníamos en la parte anterior, bueno, en la diapositiva anterior, pero en este caso ya adaptada. Nosotros vamos a tener como consecuencia la fórmula de abajo. El índice de refracción en el primer medio por el seno del ángulo en ese medio va a ser igual al índice de refracción en el segundo medio por el seno del ángulo en ese segundo medio. Entonces van a estar íntimamente relacionados. Y como lo comentaba, vamos a tener un cambio de velocidad, pero eso también implica que al haber un cambio de velocidad, vamos también a tener un cambio en lo que es la longitud de onda. En este caso, como les comento, nuestro ámbito de referencia es el aire. Iniciamos con una radiación, en este caso normalmente la luminosa, atravesando el aire. Atraviesa enseguida otro medio de diferente naturaleza, y en ese medio normalmente la longitud de onda, o la onda más bien, se comprime, reduciendo su longitud de onda. Al retomar nuevamente el aire, va a alargarse esa longitud de onda y a retomar también su velocidad. Entonces vamos a tener aquí una especie como de cuello de botella, cuando la luz atraviesa un medio diferente al aire. En ese inter, la velocidad reduce su velocidad, perdón, la luz reduce su velocidad y enseguida la vuelve a retomar, retomando o analizando nuevamente el ejemplo del vehículo que pasa por un tramo húmedo, un tramo enlodado. Pues obviamente en ese tramo el vehículo no va a avanzar lo mismo que quisiera, pero retomando superficie seca, vuelve a retomar su velocidad. Es algo muy parecido. Y vamos a estar utilizando las fórmulas que tenemos aquí expresadas como parte de la equivalencia que vamos a tener. Luego nos vamos a encontrar con el fenómeno de la dispersión. Nosotros lo vamos a experimentar de diferentes maneras. Principalmente a nosotros se nos va a presentar cuando estamos en presencia de algún recipiente con agua. El agua es uno de los elementos que nos ayudan a dispersar la luz. Cuando ustedes estaban en la primaria, los hicieron armar un prisma con 3 espejos, o incluso a veces hasta en la secundaria. Y precisamente ese prisma nos ayuda a dispersar la luz. Se da el fenómeno que nos muestra la imagen. Lo que nosotros tenemos como resultado es el espectro de los diferentes colores que componen la luz blanca. Lo que sucede con el arco iris. Como lo comentaba, el agua es el medio en la naturaleza por excelencia que nos va a permitir percibir esta situación de la dispersión. Si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso con agua y lo exponen a la luz por las mañanas, principalmente por las mañanas, se van a dar cuenta que se refleja en el techo, se refleja en el piso, pero dentro de esa reflexión también aparece la dispersión, porque
atraviesa, perdón, el medio del agua. Y entonces, si ustedes ven, tanto en los reflejos como a través de lo que sucede pasando el vaso de agua, principalmente, bueno, obviamente debe ser un vaso de cristal, nos damos cuenta precisamente de esa dispersión. Hay franjas de colores en la luz que se ve refractada y en la que se ve reflejada. Por eso precisamente les comentaba, eso es precisamente lo que nosotros podemos percibir con el agua en la naturaleza. Además, también sucede cuando nosotros estamos en un día soleado, cerca de un estanque, el reflejo también genera dispersión. Nosotros, si estamos normalmente cerca de una superficie de color blanco, o estamos vestidos con alguna prenda blanca, el reflejo en la prenda blanca nos permite percibir de mejor manera lo que es la dispersión de la luz. Obviamente, como lo comentaba, estos fenómenos pues nos van a servir para algunas aplicaciones. Y finalmente vamos a tener lo que es la refracción interna total. Aquí nos dice el ángulo crítico, θc, es el ángulo de incidencia límite en un medio más denso, que da por resultado un ángulo de refracción de 90 grados. Esto, ¿qué es lo que nos indica? Que vamos a tener un medio tan denso, pero lo necesariamente traslúcido para que la luz pueda atravesarlo. Pero es tan denso que su ángulo de refracción alcanza los 90 grados. Entonces, esa es la situación que nosotros vamos a tener. Para esto, nosotros vamos a poder calcularlo por medio de la comparación entre los índices de refracción. Normalmente, el valor de índice de refracción 2 suele ser el aire. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos esto principalmente cuando la luz atraviesa un medio más denso y luego trata de salir nuevamente al aire. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando nosotros percibimos esta situación con respecto a la refracción interna total. Prácticamente se da una reflexión al interior de este medio. ¿Ok? Como les decía, esto es todo con respecto a la introducción de la reflexión y la refracción. El siguiente tema ya nos va a llevar a lo que sería la aplicación en espejos y la aplicación en lentes. La siguiente semana veríamos eso y para la próxima semana, para dentro de 2 semanas, estaríamos realizando la evaluación de la segunda unidad con los temas que llevamos hasta el momento. Esto para no atrasarnos mucho con respecto a las planeaciones que se tienen. Entonces, aunque todavía no terminamos esta unidad, todavía nos falta, aparte de lo que son espejos y lentes, nos faltaría lo que sería la aplicación en fibra óptica y rayo láser. Sería el último tema, pero eso ya no lo vamos a incluir en la evaluación. Entonces, para dentro de 2 semanas, les comento, tendríamos nuestra evaluación con respecto a los temas de la luz. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Ok, muy bien. Bueno, obviamente vamos a ir haciendo referencia de estas fórmulas conforme se van resolviendo los problemas. Vamos a tratar de avanzar con estos. Vamos a tener esta actividad. De inicio, nos pide calcular la rapidez de la luz en diferentes medios. Para esto nos vamos a ayudar nuevamente de
lo que es el editor de ecuaciones. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio. Entonces, lo que el problema nos pide es la rapidez de la luz o velocidad de la luz en 4 diferentes medios. El vidrio crown, el diamante, el agua y el alcohol etílico. Entonces, como nosotros vamos a buscar la velocidad, vamos a despejarla de esta fórmula y tenemos simplemente que realizar un intercambio. La velocidad va a ser igual a la velocidad de la luz entre el índice de refracción para cada uno de estos casos. En el inciso A, nos piden el dato con respecto al vidrio crown. Este dato nosotros lo tenemos en las diapositivas. Aquí está. Perdón. Ok, entonces el crown, si lo vamos, está del lado derecho, tiene un índice de 1.52. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a utilizar para el inciso A. Y entonces la velocidad en un vidrio crown va a ser la siguiente. La velocidad de la luz la estamos considerando como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y como lo comentamos, el índice del crown es de 1.52. Con estos datos, ¿cuál es el valor de la velocidad de la luz en vidrio crown? ¿Cuál sería el resultado? Ok, muy bien. Ese sería nuestro resultado para el vidrio crown. Bueno, a mí me da redondeado, pero esto es en metros sobre segundo. Esa es la velocidad que nos están solicitando. Lo mismo va a suceder con los demás valores. Vamos a ir sacando los correspondientes a cada uno de estos medios. El segundo es el diamante. Si nos damos cuenta, está en la primera columna y su índice es de 2.42. Entonces, es el dato que vamos a utilizar. Y en este caso, ¿cuál es el valor correspondiente? ¿Es correcto? Nuevamente sería en metros sobre segundo. Para el inciso C, nos dice que es en el agua. Como ya lo vimos, el agua es el punto de comparación preferente en varias situaciones. Y vamos a encontrarnos con que su índice es de 1.33. Entonces, es el dato que vamos a utilizar. ¿Cuál es el resultado para esto?
Muy bien, ¿es correcto? 225.563.909.77. Ok, nuevamente en metros sobre segundo. Y finalmente, para el inciso D, nosotros vamos a tener que el índice para el alcohol etílico anda muy cercano a lo que es el agua. El alcohol etílico tiene un índice de 1.36. ¿Cuál sería el valor correspondiente para esto? Muy bien, es correcto. Tendríamos 220.588.235.3 metros sobre segundo. Y ese sería el resultado para este ejercicio. Si se dan cuenta, solamente se trata de una comparación de velocidades. Obviamente va a ser difícil que en un medio nosotros alcancemos la velocidad que la luz tiene en el aire. Precisamente por eso se utiliza como punto de comparación. ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Entonces, por favor, nada más confirmen que ya lo tienen copiado y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Ok, perfecto. Si ya lo tienen, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 2 nos dice lo siguiente. La luz pasa del agua con un índice de 1.33 al aire. El haz sale al aire formando un ángulo de 32 grados con la superficie horizontal del agua. ¿Cuál es el ángulo de incidencia dentro del agua? Aquí nosotros tenemos que analizar un poquito qué es lo que nos están indicando. Nos dicen que vamos a tener aire y agua. Tenemos aire y vamos a tener agua. Ahora nos comentan también que vamos a tener una incidencia de un haz de luz. Nos dice que pasa del agua al aire. Entonces, vamos a tener esta situación. Nos dice que el haz sale al aire formando un ángulo de 32 grados con la superficie horizontal del agua. Entonces, sucede esto. Nosotros vamos a tener una normal y el ángulo que nos están describiendo es con respecto a la superficie del agua. 32 grados. ¿Ok? Pero, si ustedes recuerdan, el ángulo que a nosotros nos interesa
debe estar medido con respecto a la normal. Entonces, nosotros necesitamos este ángulo para poder determinar este otro ángulo. Entonces, vamos a tener ángulo, ¿cómo lo manejamos? ¿Ángulo de incidencia o ángulo 1? No tenemos problema. Vamos a manejarlo como el ángulo en el agua. El ángulo en el H2O y el ángulo en el aire. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a determinarlo. Sabemos que el índice de refracción en el agua nos lo da, es 1.33, y el índice de refracción en el aire es igual a 1, ¿sí? De esa manera nosotros lo vamos a considerar, ¿ok? Ahora, asumiendo estas situaciones, ¿cuál sería el ángulo de incidencia en el aire? ¿Cuál sería el valor del ángulo de incidencia en el aire? ¿Cómo lo obtenemos? Sería 0.02. Nuestro ángulo de No, incidencia perdón. en el aire. Recordemos, aquí entre la normal y la superficie debe ser perpendicular. El nombre de la normal no lo incluye. Ustedes trabajaron las fuerzas normales cuando estaban en estática y dinámica. Entonces, en este caso, entre la línea normal y la superficie del agua vamos a tener un ángulo de 90 grados. Eso hace que este ángulo de 32 grados y el ángulo de incidencia, o más bien de refracción en el aire, sean complementarios. ¿Cuál sería el valor de este ángulo? 58 grados. Es correcto. Tendríamos 58 grados. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar es una que tenemos aquí en nuestra presentación. Precisamente haciendo referencia a los índices y a los ángulos. Nosotros vamos a tener el índice de refracción en cualquiera de los dos, puede ser en el agua, va a ser por el seno del ángulo en el agua, igual a el índice en el aire por el seno del ángulo en el aire. De esa forma nosotros lo podemos expresar. Entonces, nos vamos a pasar al editor de ecuaciones y vamos a plasmar primero esa cuestión. Vamos a tener que el índice en el agua, en el H2O, por el seno del ángulo también en el agua, es igual al índice en el aire por el seno del ángulo en el aire. ¿Ok?
Ahora, como nosotros ya tenemos el ángulo en el aire, que es de 58 grados, el índice del aire, que es 1, y el índice del agua, que es 1.33, lo que tenemos que hacer es despejar este ángulo. Este índice está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma. Que el seno del ángulo en el agua es igual a estos valores entre el índice en el agua. ¿Ok? Luego, como el seno me estorba, lo voy a pasar como seno inverso. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. El ángulo en el agua es igual al seno a la menos 1 de lo que tenemos aquí. Si nosotros lo sustituimos, nos va a quedar como nuevamente el seno inverso y empezamos a sustituir. El índice en el aire, como ya sabemos, es 1. El seno del ángulo en el aire, el ángulo, como ya lo vimos, es de 58 grados. Y el índice en el agua es de 1.33. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se está proyectando en el agua? 39.6 grados. Ah, me parece que sí. Un momento. Sí, me da lo mismo. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ok. Ok, muy bien. Cópienlo. Les encargo los demás problemas. Voy a subir los videos. Apóyense en los videos de los compañeros del séptimo A. Ahí ya vienen estos ejercicios y con ellos hice uno más. Entonces, si es posible, en su actividad coloquen los 6, por favor. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana. Suban, por favor, su actividad correspondiente a esto. Y me parece que todavía alcanza a quedar en el aula virtual. Nos estamos viendo la siguiente semana. Pórtense bien, por favor. Gracias. Gracias, Inge. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.